Esto es el Rincón de Rochi, bienvenidos a Reaction. Bueno, mi gente, ¿qué tal? Aquí nuevo día, nuevo vídeo y nueva reacción, pero en este caso no vamos a reaccionar a ninguna canción, ningún videoclip, ningún tema, porque lo que vamos a hacer es reaccionar a la rueda de prensa de Melody. Sí, yo creo que con este vídeo podemos ya cerrar todo lo que es el ámbito y todo lo que se está cociendo de Eurovisión de este 2025. Bien, yo vi la rueda de prensa ayer en directo. Me he querido esperar un día en grabar y volver a ver para ver todo lo que se está diciendo en redes sociales, así lo podemos comentar también, y os voy a dar mi punto de vista sincero de lo que yo vi, de lo que ella dijo, de lo que yo siento y lo que yo creo. ¡Adentro, vídeo! Un fuerte aplauso para Melody. Vale, aquí voy a parar un momento. Aquí se veía claramente, y quiero que os fijéis bien en las caras, como aquí hay una tensión y hay un mal rollito que es exagerado. O sea, ni Melody traga a María Izaguirre, ni María Izaguirre... yo creo que iban con el culillo agarrado de a ver qué es lo que iba a decir. Sobre todo cuando la vieron venir con el papelito en la mano. Mirad las caras. La verdad que ella también llegando al plató como si fuese una estrella de Hollywood, ¿vale? O sea, le hicieron un recibimiento, bueno, sí, como se merece, porque realmente lo ha dado todo, ha hecho un espectáculo increíble, pero bueno, llegó como una diva de lo más, y mirar este momentazo. Las caras, por favor, las caras. Quedaros con las caras. Bienvenida a tu casa. 12 rosas. Esos 12 points que le da toda España y, por supuesto, RTVE. Peloteo máximo, yo aquí vi, digo, mira, tal como, digo, menudo peloteo le están haciendo, porque lo que he dicho, iban con el culillo así, las dos, las dos, y este de aquí que está aquí sentado también, y el otro, para ver qué es lo que decía Melody, ¿eh? Y vamos a empezar a contar algunas cositas. Le voy a decir a Paco, que es mi agente de prensa, un aplauso para él, por favor. Aquí ella, vamos, yo cuando vi esto de un aplauso, por favor... Bueno, la primera pregunta... Digo, a ver, voy a parar un momento. ¿Estás? Aquí, digo, ella va a manejar la rueda de prensa como a ella le dé la gana. Que a mí personalmente me sorprende muchísimo la que se ha liado. A ver, ¿realmente creéis esto? Eso es algo que en redes sociales está dando mucho que hablar. O sea, Melody dice, me sorprende la que se ha liado. ¿De verdad te sorprende, Melody? ¿De verdad? Yo creo que eras consciente en el momento que cancelabas el ir a Madrid, el ir a los programas de televisión, toda tu agenda, que es muy respetable, ¿eh? Por el tema de la salud mental, que ahora llegaremos a esto. Pero no puedes sorprenderte de, uy, la que se ha liado. No, cariño, sí, es que se ha liado. Es que esto lo podías haber frenado tú. Algo muy bueno ha pasado para que haya la expectación tan grande que está viendo, así que me siento bien, me siento tranquila y con muchas ganas de poder hablar con vosotros. Yo creo que en estos casos sobran las palabras. No sobran las palabras. Luego se contradice. Bueno. O sea, yo quiero... Mira, me gusta ver la rueda de prensa por segunda vez, porque es que ella aquí dice unas cosas y luego se contradice. Fijaros aquí, sobran las palabras bajo esta actuación impecable, pim pim. Aunque me he traído un escrito hecho con cariño, aunque hay cosas que voy a improvisar de lo que sale de mi corazón para vosotros, que ya cuando tú me digas, María, lo haré. Pues fíjate que yo pensaba que iba a decir mucho más de lo que dijo y nos quedamos un poquito como no te has mojado. Porque realmente no se mojó, soltó pinceladas de cositas, es cierto, me gustó, ¿vale? Me gustó que se mojaran ciertas cosas, pero ha habido muchas otras que no se ha mojado, ha hecho un bálsamo de aceite, y aquí me resbala y aquí a quedar bien. Que yo, cuando terminé, antes de terminar Eurovisión, yo ya lo había comentado y se lo comenté a Ferran, que yo necesitaba... Una vez que terminase, necesitaba unos días de descanso porque yo estaba muy agotada. Y necesitaba ver a mi hijo y estar con la familia. ¿Realmente fue así? ¿O era, depende de la posición del puesto, ¿vale? ¿Hacemos el descanso antes o hacemos el descanso después de las entrevistas? Lo que he dicho, ¿vale? Yo ahí, claro, es que aquí hay
sombras y luces un poco que nos dejan sin respuestas. Gente que nos ve no solo es este día o los pases que hemos hecho previamente, son muchos meses de dedicación. Pero eso es ella y todos los que han ido a Eurovisión. Es que tú cuando te presentas para ir a Eurovisión ya se sabe que no es el día de Eurovisión. Son todos los ensayos, son todos los bolos, son todas las parties que se hacen, son todas las entrevistas, todos los ensayos previos antes de Eurovisión, los ensayos una vez en Eurovisión. ¿Realmente venías tú de nueva? ¿No lo sabías tú eso? En prioridad Eurovisión he puesto la candidatura que tenía, porque por encima de todo yo había dado mi palabra a España. Yo lo que no me gusta es el yo y yo y yo. Sí, yo defiendo a Melody, a mí me gustó mucho esa actuación, la voy a tener como en la historia de mi, ahora mismo, entre mis 3 favoritas, ahora mismo están mis 3 favoritas, pero no me gusta esta postura de yo y yo y yo y yo. ¿Vale? Eso no te hace nada bien. No puede ir uno de humilde hablando de yo y yo y yo, soy la mejor y yo lo que he hecho y yo no sé qué, y los artistas hasta internacionales que han hecho post y yo porque yo, porque yo. Antes de Eurovisión, y me encanta Melody, pero antes de Eurovisión llevabas muchos años que no se escuchaba tu nombre. Y eso es una realidad. Me alegro que vuelvas otra vez al panorama musical. Que tú estabas, ¿vale? Estabas ya en el panorama musical, llevas desde niña, es cierto. Pero llevábamos mucho tiempo que no se te escuchaba. A lo mejor en Andalucía se escuchaba más, no digo que no. Yo estoy hablando aquí desde el norte de España, ¿vale? Pero has estado muchos años que tu nombre, detrás de tu cara me suena, se ha escuchado muy poquito. Digo, pues me voy a ir unos días a mi casa, así retomo un poquito de energía porque falta me hacía. Vale, yo me pregunto, si tú firmas que vas a ir 2 meses antes a un programa de televisión, ¿por qué decides que no vas a ir? Yo vuelvo a repetirme, si hubiese quedado en el puesto 10, si hubiese ido a su casa o hubiese hecho el programa, las entrevistas que hubiese tenido que hacer y después del lunes o el martes irte a tu casa ya. Es que yo tengo mi duda ahí. Me ha sorprendido mucho que se ha creado un revuelo total. Cariño, es que el revuelo lo has formado tú. Lo has formado tú al parar todo lo que había previsto. Claro, corazón, sí es entendible que estés cansada, es entendible todo. Pero tú y todos los que pasan por Eurovisión van cansados. Y todos siguen un contrato y unas pautas y unas cosas que regirse porque firmáis de antemano que vais a hacer ciertas cosas. Y muchas especulaciones. Cuando yo no he dicho nada, ni he hablado nada. Y me ha sorprendido mucho porque se habla mucho de la conciliación laboral, familiar, como madre. Ahí le doy toda la razón. Todo lo que se ha dicho sobra. Ahí tiene toda la razón. Como mujer. Y me sorprende que no se entendiese que necesitaba tener unos días tranquilos en casa. Cariño, se entiende. Pero me repito, si hubieses quedado en el puesto 10, hubieses ido a hacer esas entrevistas y luego hubieses ido a casa. Es por eso, porque tú has hecho que la gente hablara a la hora de cambiar todo tu planning, no volver con la delegación española, volverte directamente a Sevilla con la familia, eres tú. Y no has frenado las especulaciones. Mientras tanto, tus tías hablaban, tu padre hablaba. Entonces, no entiendes la que se ha liado. Corazón, es que tu entorno ha hablado. Habla con tu entorno a ver por qué iban diciendo o no iban diciendo. Yo sigo esperando, yo pensaba que iba a aclarar algo aquí de lo que el padre dijo, de que no se podía votar en otros países. Hay un vídeo de Melody, ¿vale? Precisamente del videoclip del apagón, que yo he preguntado a la gente de fuera si pudieron votar y todos me están diciendo que pudieron votar. Todos, desde Puerto Rico, desde Argentina, desde México, desde Bélgica, desde muchos países, podéis entrar vosotros a los comentarios y veréis cómo está la gente diciendo que sí que pudieron votar, que incluso votaron hasta 20 veces, que es el mejor dinero que han invertido. Gente apoyando a Melody, que sí que pudieron votar. ¿Por qué el padre dice lo que dice entonces? Yo esperaba que hubiese aclarado algo aquí en la rueda de prensa. Pues hizo... ¿Cómo se dice esto? Un bote de humo, ¿no? Hizo, cuando no hay cosas, pues como, no sé cómo se le dice, pero yo le digo, pues un bálsamo de aceite. Me resbala todo. Días donde yo pudiese estar en casita con mi bebé, llenarme de energía y volver. Entonces yo quería hablar eso porque se ha especulado mucho, se ha dicho muchas cosas que no son verdad y como que yo había echado a la gente del camerino. Señores, no es mi rol, yo no soy así, porque no es algo que yo diga, son estadísticas. En Spotify, en YouTube, somos la tercera actuación más vista de Eurovisión. Esto que va a decir es verdad. Esto de que es la tercera actuación más vista, los millones de reproducciones, lo de TikTok, todo esto es cierto. Pero no ocurre solo contigo, Melody. No ocurre.
solo contigo. En el canal de Eurovisión en Instagram soy la actuación más vista de todas. En Spotify habla por sí solo, porque hay gente que dice, sí, son españoles los que me ven y a mucha honra, sí. Pero también hay mucha Europa. Y por supuesto mi talento, jolín, que nunca me la doy de nada y también hay que decirlo, que lo he hecho muy bien, joder. No se la da de nada y lleva toda la entrevista yo. Es que, a ver, yo sé que aquí se me van a tirar todos los fans de Melody. Yo me quiero mucho a Melody. Yo sabéis que la he tratado súper bien en el canal. La voy a seguir trayendo al canal cada vez que saque un tema de ella. Yo para mí está ya en la historia de Eurovisión, sabéis que la he defendido, pero lo que no puedo defender tampoco son cosas que se contradice ella, y esto es una realidad. No podéis decir, bueno, me voy a decir algo para mí, si llevas toda la entrevista yo, hoy me han dicho y me han halagado y me han escrito, yo la actuación y yo las reproducciones que tengo, y yo. Algo bueno hemos hecho para que haya pasado todo lo que ha pasado. Que me ha dolido un poquito algo, y es que algunos compañeros de algunas cadenas o de la misma cadena han hecho comentarios un poco despectivos hacia mi persona y hacia mi actuación. Cuando yo he pedido algunos días de descanso, yo mirad la cara de la del bolso. También está la salud mental. Y ha habido algún programa de televisión en el que se ha reído de que yo me haya ido a mi casa para poder ver a mi familia y a mi hijo y que necesitase tiempo. Entonces no me parece, porque yo he visto que han hablado mucho. Yo realmente no lo vi, sé que se ha hablado mucho en redes sociales sobre este tema, de que el broncano al final se rió, de que, bueno, porque es que realmente unas horas antes cancelaron el que ella tuviese que ir y se quedó un programa colgado. Esto por lo visto, por lo que cuentan en redes sociales, llevaba 2 meses firmado. Entonces yo vuelvo otra vez al inicio. Si hubieses quedado en el puesto 10, 5, 12, o los hubieses dejado colgado o habría sido. Ahí estamos. Ahora, también apoyo lo que está diciendo Melody. No me parece nada bien que se haya reído de ella con el tema de la salud mental y porque lo haya necesitado ella irse a su casa. Eso no me parece nada bien. La salud mental es una enfermedad invisible y que no todo el mundo sabe realmente lo que hay de ahí detrás, ¿vale? Entonces, puntito en la boca para mucha gente que dice, pues yo la estoy viendo bien, no la veo mal. No, a mí me veis bien en este canal. Pues ¿sabéis una cosa? Llevo 1 año y medio tomando medicación. Sí, tratándome con psicólogos. Y cada cierto tiempo con un psiquiatra. Y la salud mental, ¿vale? Que viene por otro tipo de cosas que ocurren, ¿vale? En el entorno, en tu vida laboral, en tu vida de salud. Acabas metiéndote en un rol que no estás bien, ¿vale? Pero eso sería para hacer otro vídeo. Pero yo la entiendo perfectamente a ella, ¿vale? Porque parece que se le juzga porque se le ve físicamente bien. Y me repito, a mí me veis bien, haciendo bromas, de coña. Pero fíjate tú, esto es una terapia que el psicólogo me dijo. Yo empecé el canal de YouTube porque el psicólogo me dijo que yo valía para esto y era una forma de yo tener mi cabeza distraída. Fíjate dónde estamos llegando. Fijaros a dónde estamos llegando. Entonces, de empezar una cosa como una terapia, al final esto se ha conseguido ser un canal muy guay, que oye, que me lo paso bien, que me tiene la cabeza distraída y me está ayudando a superar otros problemas que me derivaron el problema de la salud mental. Dicho esto, yo entiendo y apoyo a Melody en este punto, la entiendo y la apoyo. Habría que coger las cosas también con pinza, porque es que yo creo que ella, siempre lo he dicho, está siendo políticamente correcta. De la salud mental, de que hay que cuidarse. Entonces no me gusta esa doble moral, de que se hable de eso, que yo pida un descanso y a mí se me vaya el cuello. No me parece. Y que se haga risa o burla de mí diciendo de que a lo mejor estaré en mi casa bajando las persianas y equilibrándome mentalmente. ¿Dijo algo así en el broncano de lo de las persianas? No, es que ya os lo digo, no sé qué es lo que dijo, dejadme por aquí por comentarios, lo voy a intentar buscar. Yo no sabía esto de las persianas, de que se había quedado encerrada en su casa, bueno, que la habían tomado como mofa, ¿no? Me parece, yo soy más humorista que cualquier humorista porque me encanta el cachondeo, pero creo que la salud mental no es parte para llevarla a humor, porque cada uno luchamos con nuestra mochilita y yo creo que eso hay que respetarlo. Ahí está, muy bien. Que creo que yo respeto a los compañeros y no hay que burlarse del puesto y del número porque yo no me meto en las audiencias de cada uno. Yo respeto mucho. Vaya bofetada con las manos abiertas, la acaba de pegar. Y me parece de muy mal sabor de boca que lleguen a reírse del propio canal y del propio artista que ha hecho que España entera se una por amor a la... Es que es la misma cadena donde tiene el programa, el broncano. Es que ahí tiene toda la razón Melody. Cumpliendo su palabra. Yo la he cumplido. Yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y yo, por supuesto, que estoy muy agradecida de todo lo que se ha hecho. Señores, yo no acabo de empezar ahora mismo.
¿vale? Y yo creo que se ha hecho un trabajo muy inteligente, muy bonito. Yo lo que hago, lo hago desde hace 25 años. Y el público también aprecia tanto todo lo que se está haciendo. Eso es cierto, Melody, eso es cierto. Pero no te hemos llevado a Eurovisión porque lleves 25 años. Te hemos llevado porque nos ha gustado tu participación, tu canción, tu puesta en escena, que luego la cambiaron por completo. Pero bueno, ahí vamos a llegar luego a las preguntas, que aquí hay un salseo que me encanta. Momentazo bonito. Como llega el momento de las preguntas. Me va a venir muy bien para este verano. Me va a venir muy bien para este verano, para la gira que tenemos, para estar fresquita, fresquita. Bueno, aquí está, ¿eh? El abanico que quieres, el que tú quieres. Me han cortado los bailarines, igual que en el plano, ¿me entiendes? Oye, vamos a mandarles. Pero bueno, por lo menos dice que la esperanza es lo último que se pierde. El día de la final salieron. Bueno, costó salieron mucho, costó menos mucho mal, ese plano. menos mal. Que les mandamos desde aquí por... ¿Cómo la del bolso de España la intenta callar? Porque aquí ella empieza ya a alargar cositas que ella no está de acuerdo. Y es verdad, vosotros sabéis que yo en muchos de mis vídeos siempre decía, joder, una bata de cola, que para una vez que llevamos una bata de cola y que no se vea en el plano. Es que es verdad, sí que es verdad que en la final se vio un poquito más, pero esas fotografías que vimos, que eran impresionantes de la bata de cola, ¿por qué la cortaban? Es que no lo puedo entender. Hay muchas cosas y fíjate, Melody me ha gustado que hablara de los planos porque es increíble lo mal que hicieron algunos de los planos en esta actuación, que se cargaron gran parte de los momentazos de ella, en los gritos, en el momento de la cola. Pero bueno, vamos a ir viendo. Bueno, empezamos con la rueda de prensa, ya con las preguntas. El primero que le pregunta, pues directamente al cuello, ¿a qué atribuyes? Pues ese número 24, a qué ha podido ser, ¿no? Y porque claro, si todo era tan perfecto, todo tal, a ver lo que contesta ella. A ver, ¿a qué atribuyo yo? Bueno, vamos a ver, yo voy a hablar de la parte como artista, ¿no? Porque hay otra parte que no voy a hablar porque creo que todos tenéis una opinión de ello y yo creo que ahí es algo que no es mi parcela, lo mío es el arte. A ver, mira, yo estoy muy contenta con la actuación. Yo creo, a ver, siempre todo es mejorable. A mí personalmente, por ejemplo, la puesta en escena me parece que está muy bien, pero yo personalmente hubiese podido hacer una puesta en escena mucho más potente. ¿Por qué? Porque yo como artista doy para crear lo que queráis. Sí que es verdad que hay que dejar claro que una vez que yo gané el Benidorm Fest, la candidatura pasa a ser de RTV y ellos también deciden qué es lo que quieren. Aquí es la primera que se ha atrevido a decir que una vez que tú ganas el Benidorm Fest, la propuesta pasa a Radio Televisión Española y ellos deciden todo ya. Y lo está diciendo, ¿eh? Podía haber hecho algo todavía más impactante. Bueno, aquí llega ahora una de las preguntas del millón, que es si ella va a ir al programa donde se han mofado de ella, al programa del Broncano, ¿vale? Y se lo preguntan claramente y aquí tenemos su respuesta. Ahora mismo no. No lo tienes planteado. Voy a ir a los programas que a mí se me respete y me den mi sitio como artista. O sea, tenías de momento a ir a ese programa. Siempre estoy abierta a unas disculpas, porque yo como persona entiendo que todos nos podemos equivocar, yo la primera. Bueno, yo creo que aquí directamente esos rumores de que hay de que ella pueda ir a donde viene y tal. Cuidado, porque ha dicho cositas pero no ha dicho mucho. Entonces podría ser que viniera a algún programa a tocateja y que soltara alguna cosita más. Vamos a tener que estar pendiente en estos días. Bueno, ahora llega el turno de un chico, un reportero, ¿no? O un periodista, no sé, que está aquí en la rueda de prensa y que le pregunta sobre el tema de la UE y si ella está de acuerdo en la petición que se ha hecho, que pinto, que flauta. Yo referente a lo que se ha mandado, a lo que han comentado, a lo que se han dicho entre ellos, yo no sé nada. Es la verdad. No se moja. No tengo absolutamente ninguna referencia de nada, ni de lo que han hablado, ni de nada. Yo sabía, yo lo único que estaba pendiente de que por favor quitasen 3 o 4 planos, que salgo haciendo el grito y salgo en Pekín. ¡Eso, mira! Vamos a echarle un poquito de humor a la cosa porque hay un poquito de tensión. Sabéis que fue una de las cosas que yo hablaba de que cómo es posible que hayan planos tan lejos, y es verdad que en el momento del grito la mandaron a ella a tomar por saco. ¿Por qué no la enfocaron a ella en primer plano en el momento del grito? Es que hay cosas de verdad que es que parece que las estropean adrede para que no quede pulida una puesta en escena y una buena realización. Y yo lo que quería era que se me viese más, estaba pendiente del telón, de que esto, de lo otro, pero de eso no tengo ni idea de nada. Vale, se me ha pasado una cosita, porque como, a ver, la rueda de prensa dura 1 hora y media, os estoy aquí grabando y voy pasando, entonces no sé si se me ha pasado o tiene que venir el momento en el que ella lee
textualmente lo que pone en el contrato de que no puede hablar, o no puede, bueno, ella se lo lleva a su terreno diciendo de que no puede hablar de nada político. Por eso luego Radio Televisión Española ha hecho un comunicado de que nadie le dice que no puede ella hablar de temas políticos. Es la UE la que dice que no puedes llevar canciones que simbolicen o hablen de temas políticos. No que la Radio Televisión Española se lo prohíba, ¿vale? Entonces no sé si se me ha pasado esto o tiene que venir ahora, ¿vale? Pero yo lo dejo aquí ya. Bueno, ahora me encanta la pregunta que le hacen, es si valoran pues que se hubiesen hecho otro tipo de cambios, bueno, las peticiones, lo que ella cree, lo que ella aportó, y me encanta lo que dice Melody, porque aquí no se calla ni un pelo y dice cositas muy interesantes. A ver, las autocríticas que tengo son las mismas que tenía en su momento y que yo lo comenté con Radio Televisión Española, pero no lo veían. Aquí deja muy claro... Son las mismas. Son las mismas. Que le prohibieron cosas. Yo desde un primer momento dije una serie de cosas. Mira, yo creo que esto sería esto, que... y yo lo dije, lo he comentado, y esas son las mismas que tengo ahora. Hay planos, por ejemplo, que se pierde mucho la actuación. Hay momentos en el que yo estoy actuando, Bravo, el momento de la decirlo. bata de cola no se aprecia. Bravo. Eso podría haber sido un planazo brutal. Bravo. Y no se aprecia. ¿Me entiendes? El momento telón, yo he sufrido mucho con el telón. Otra cosa que yo decía... Yo he sufrido mucho con el telón. Lo que pasa es que hay cosas que no están de mi mano. Se ha juzgado mucho si yo soy muy española, si mi rasgo suaviza un poquito esto no va a gustar, no hagas esto porque esto no viene bien. Lo Uy, mira, otro, se pone la del la bolso. voltereta, Se pone el nerviosa. otro, ¿Habéis visto la mirada que le ha pegado coreografía, al- hemos cambiado 5 veces cuando no hacía falta. Porque luego pasa lo que pasa, ¿me entiendes? Hay otras cosas. Y luego, en realidad, a mí de esta candidatura, lo que menos me puede gustar es que yo no haya podido ser y que yo no haya podido dar todo lo que yo tengo, la capacidad que yo tengo como Bofetada de artista. nuevo. Pero si no puedo, porque no es solo de mí, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada. Pero La hay cosas tienen que atada de todavía han manos. sido wow. No es un pretexto porque ha gustado muchísimo. Nosotros íbamos caminando en Basilea y la gente, eso era una locura, la de gente que nos paraba. Pero es que eso pasa con todos los representantes, no contigo, Melody. Es que eso pasa con todos los representantes. Yo he ido a festivales de Eurovisión y si yo veo a los cantantes y voy a las puertas de los hoteles, es normal. Pero no vamos solo a ti, vamos a todos los representantes. Y te los encuentras. Es que a mí esto me sobró, sinceramente. Aquí es tirarte unas flores, lo hacemos los Eurofans a todos, ¿vale? Por supuesto que han habido cosas en las que hemos debatido y no hemos estado de acuerdo. No se Claro moja, que sí. ¿eh? Obviamente, en la puesta en escena, a mí había cosas que me hubiesen gustado haber decidido yo, como las pantallas, que no las vi hasta el día de antes. ¿Cómo puede ser que no vea las pantallas hasta el día de antes? Que tú no sepas lo que van a enfocar detrás tuyo. Me parece exagerado. Tantos meses preparando una puesta en escena y no sepas lo que van a mostrar. Eso me pareció descabellante, ¿eh? Sobre todo si crees que ha podido influenciar la posición que tiene el gobierno hacia ciertos temas internacionales, como es esa postura con Israel y Gaza. Mira, yo referente a la política no voy a pronunciarme porque yo no soy política. Vale, creo que el momento que hemos hablado hace un momento viene ahora. Creo, ¿eh? Además de que yo no me voy a meter en temas políticos, ¿vale? Yo, una vez que yo hice el Benidorm Fest, ¿vale? Se me exige por contrato no hacer comentarios políticos. Y además traigo aquí... Vale, o sea, ella dice que se le exige no hacer comentarios políticos, aparte de lo que va a leer del contrato. Esto quería yo volverlo a escuchar. Escrito, que es lo que se dice en el contrato, será motivo de rechazo y exclusión las canciones y candidaturas que utilicen lenguaje inapropiado y ofensivo. Mensajes o gestos políticos o similares que pudieran sufrir el riesgo de ser expulsadas de Eurovisión. Vale. Lo ha dejado claro, eso es algo que sabíamos todo. No pueden participar canciones que sean ofensivas, que utilicen palabras ofensivas. Acordaros que le cambiaron el título de la canción a Servin, por la de Can, por Servin. Y no puedes utilizar temas políticos en la canción. No que te prohíben a ti mencionarte sobre lo que opinas de lo que ha pasado por el tema político y lo que pusieron. Claro que te puedes pronunciar, lo que pasa es que ella ha salido del paso con esto. De Eurovisión, la oposición también lo utilizó Eurovisión como arma contra el gobierno, diciendo que no era por tu culpa el antepenúltimo puesto, sino por los mensajes de Radio Televisión Española que publicó antes de Eurovisión. Incluso hay miembros del Partido Popular que sacaban, pues venían a decir que habían votado por Israel y hacían campaña a favor de Israel. ¿Os acordáis lo del vídeo aquel en el que yo hablaba
de este tema, de que los políticos habían intentado hacer campaña con Melody, con la actuación de Melody, es que me parece muy sucio. Mira, aquí se lo están diciendo. No sé cómo viviste toda esa politización del concurso y también si crees cuál es tu posición acerca de la participación de Israel. Gracias. Bueno, como he comentado anteriormente, de temas políticos no puedo hablar. Ella se agarra. Por contrato se me prohíbe. Se le prohíbe que no puede llevar una canción con temas políticos, ¿vale? Pero ella se agarra, no sé si es que se agarra a eso para no contestar y se hace la sueca, o realmente es que se piensa que es así, ¿vale? O a lo mejor el abogado tiene un abogado que le ha dicho, mira, tú agárrate a esto, no contestes, no lo sé, ¿eh? Pero es la canción, no que le prohíban. Pero, ¿te has sentido dueña de tu camino a Eurovisión? Y si es así, ¿hubieras llevado la actuación de Benidorm o la que llevaste a Basilea? Esta es muy buena, ¿eh? Para un momentito. Esta pregunta es muy buena. Si hubieses llevado la puesta en escena de el Benidorm Fest o la de Eurovisión. Recordad que mucha gente estábamos de acuerdo en que el columpio estuviese en Eurovisión. Bueno, de la candidatura han habido muchas cosas que yo no estaba de acuerdo. Por supuesto que sí. Es que... Y que yo la hubiese enfocado de otra manera. ¿Echaste de menos el columpio? Se me dijo que no era algo llamativo o positivo. Bofetada, pero delante del presidente, de todo lo que es de verdad. O sea, no llevó el columpio porque le dijeron que no. Positivo salir desde arriba. Y luego hemos visto que otros artistas han salido de arriba. Yo me tragué un nudo, pero no pasa nada. Es que lo tengo que comentar porque luego... Muy bien, Melody, ahí me gusta. Y bueno, ya para finalizar, pues la rueda de prensa, la verdad, yo os digo que a mí me pareció que no se quiso mojar, ¿vale? Como os he dicho, ha dado pinceladas, se ha agarrado en el tema político a eso del contrato que pone de la canción, pero yo creo que se ha hecho un poco la sueca, o el abogado o su manager le ha dicho, tú hazte la sueca, agárrate a esto, no te metas en cosas políticas. Realmente lo más inteligente como un artista, no meterte en cosas políticas, es lo mejor, la verdad. Yo me gustó mucho, yo sé que está teniendo muchas críticas en redes sociales, que la han visto prepotente, que la han visto, sí que es verdad que, como os he dicho, hay mucho yo, pero es que Melody es así. No es algo que, o sea, que ella se ha vuelto así ahora por Eurovisión, no, es que ella es así. Entonces, a ver, a mí me ha gustado, me gusta que haya dado pinceladas y haya aclarado cositas de que no estaba en su mano, que ella quiso que ciertas cosas, pues, se hubiesen cambiado o no hubiesen sido así, y ha pegado bofetadas. A mí me parece que nos ha dado unos momentazos en esta edición muy buenos, Melody, tanto en entrevistas como con el tema de la Gaga, has hecho unas actuaciones increíbles en las pre-parties, has hecho una actuación genial, para mí eres mi ganadora moral este 2025, muy merecido el triunfo de Austria, de JJ, es una canción muy merecida, es cierto, pero oye, Melody no merecía ese puesto 24. Pues nada, mi gente, hasta aquí el vídeo de hoy. No hemos reaccionado a una canción, hemos reaccionado pues a la rueda de prensa, hemos ido comentando. Dejadme vosotros en comentarios qué os parece estas cositas, si creéis que se hubiese tenido que mojar un poquito más con el tema político del pantallazo que salió en el inicio de Eurovisión. Si pensáis que es lo mejor que ha hecho, pues no haberse mojado y o la veis perfecta o no os gusta o no sé, comentarme un poquito. Apoyar este vídeo si os ha gustado, que lo traiga al canal y nos vemos si Dios quiere en el próximo vídeo. Un besazo.